Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola y bienvenidos a otro episodio de Hijos del Caos. Yo soy Linda, su host, y el día de hoy tenemos el honor, el privilegio de tener a Ceci, que está aquí con nosotros, otra hija del caos. Gracias. Hola Ceci, gracias por la bienvenida. Gracias por venir. Gracias por tu valentía, gracias por la disposición de estar aquí y contarnos tu historia. Y pues si te parece bien, te voy a empezar a hacer algunas preguntas y claro, vamos platicando. Y si con algo no te sientes cómoda, con toda confianza, me dices siguiente. Va, perfecto. Entonces, pues directo, me voy a meter de lleno. Platícanos un poquito cómo era el ambiente en tu casa cuando eras niña. Ok, bueno, mira, te cuento, nosotros éramos 5 en la familia, mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, yo soy la de en medio y mi hermano. Y aunque nos tomó mucho tiempo identificar cómo era, la realidad es que crecimos en un ambiente muy tenso, siempre con miedo, ¿no? Con miedo a que nunca sabes qué va a pasar o en qué momento se va a desatar el caos. Nos hicimos todos como muy chiquitos, muy niños de no dar problemas, de no pedir nada, de no confrontar, de tratar siempre, sobre todo a mi papá, que era el que perdía el control y que no es que nos golpeara, porque no, y a mi mamá tampoco, pero sí era una de esas personas que de repente se enojaba y aventaba cosas o pegaba en las puertas o cosas así que pues cuando eres un niño te asustan muchísimo, ¿no? Claro. He platicado con mis hermanos que desde muy chicos nos pasaba que a la hora de irnos a acostar te duele la espalda de la tensión, el cuello, así como que hasta respirar te cuesta trabajo. Y era pues totalmente normalizado, ¿no? O sea, nosotros pensábamos pues, que así vives, ¿no? Claro. Que así es la vida y que a todo mundo le duele la espalda y que todo mundo... A mí, por ejemplo, yo tenía mucho insomnio, me costaba mucho trabajo dormir, porque estaba muy tensa todo el tiempo. Entonces, me acuerdo mucho de haber como cuidado mi energía desde muy niña de, bueno, es viernes, hoy sí me puedo dormir un poquito más tarde, porque si no duermo bien, no pasa nada, todavía el sábado me puedo recuperar. No, como ir anticipando ese tipo de cosas que, pues, no son normales, Claro. ¿no? O sea, tu papá era alcohólico. Mi papá era alcohólico, él era el que bebía. No era que bebiera tanto en la casa, sino que con esta justificación de por el trabajo tengo que ir a reuniones y tengo que ir a comidas y tengo que... Él trabajaba en relaciones industriales, entonces le tocaba como esta parte de negociar con los sindicatos y tenía que ver con ventas y tenía que ver con todo el mundo. Llegaba todos los días tardísimo, alcoholizado. Eso era lo normal. Claro. Entonces, si bien muchas veces no nos tocaba verlo llegar alcoholizado porque ya estábamos dormidos, pues sí nos tocaba verlo en la mañana, ya sabes, con los ojos rojos, hinchados, con el aliento alcohólico, de muy mal humor, o sea, siempre como muy irritable. Cuando más convivíamos con él, que era los fines de semana, yo me acuerdo que sábados y domingos, pues nosotros 3 nos levantábamos, nos bajábamos a ver la tele, había solo una tele en la casa. Invariablemente mi papá despertaba a regañarnos. Que porque estábamos haciendo mucho ruido, que porque el volumen de la tele, que porque no respetábamos su sueño, que porque lo estábamos molestando. Entonces, esta sensación de ser una molestia y de ser incómodos para él, pues fue una constante. Y desde ahí, pues un miedo espantoso a que la fiera se fuera a levantar, ¿no? Claro. Entonces, pues un poco ese fue el ambiente en el que crecimos. Suena bastante caótico. Un poquito sí, un poquito sí. ¿Y cómo era la relación entre tus papás? ¿Era amorosa o se peleaban? No me acuerdo mucho de que fueran ni amorosos ni que hubiera muchos pleitos, la verdad. O sea, mi mamá venía de una familia o viene de una familia que no es muy expresiva emocionalmente hablando. No era mucho de abrazarte ni de decirte te quiero, ni de... Era como muy contenida. Ella expresaba su amor asegurándose de que no nos faltara nada, de sentarte a hacer contigo la tarea, de que si necesitabas ir al doctor te llevaba,
era como solucionadora de problemas, pero no era alguien que te abrazara mucho o que te hiciera sentir muy querido en ese sentido. Y mi papá sí era más apapachador, pero le teníamos un miedo espantoso. Entonces yo no quería que mi papá se me acercara, la verdad. O sea, me daba pavor. Y entre ellos, tampoco me acuerdo que fueran, no sé, de tomarse de la mano o de abrazarse o de decirse te quiero o de, pues no, o sea, como que cada quien hacía su rol. Sí. Muy en el rol mi papá del proveedor, mi mamá muy en el rol de la ama de casa, cuidadora de hijos y demás, pero no creo que tuvieran una relación amorosa cercana, la verdad. Sí, de repente había discusiones y esas son las que yo me acuerdo que me daban un pavor horrible, ¿no? Porque ahí sí había gritos y sombrerazos y sí me acuerdo de mi mamá de, pero no grites, pero no levantes la voz, pero por favor. Y mi papá sí gritaba y sí aventaba cosas, te digo, y sí le pegaba a la puerta y sí perdía el control. La verdad es que sí perdía el control. ¿Y tú en todo esto te sentías una niña querida o no pensabas ni siquiera en cómo era el amor? No, fíjate que es muy chistoso, pero desde muy niña y me encontré hace poco una serie de cartas que yo le escribía a mi mamá pidiéndole que me dieran en adopción. O sea, diciéndole que yo sentía que no me querían, que yo no pertenecía a la familia. Además, pues cuando eres niño, la verdad es que la percepción que tienes es muy diferente, ¿no? Claro. O sea, para mí, mi hermana se llamaba como mi mamá, mi hermano se llamaba como mi papá, y pues yo quedaba en medio y como que no, pues no encajaba, ¿no? Esta sensación de sentir que no hay un lugar para ti, que no perteneces, que no encajas, que no eres bienvenida, que eres una carga. O sea, es algo que tengo que trabajar muchos años, este tema de sentirme como una carga dentro del sistema familiar y que además una de las cosas que yo hice como mecanismo de defensa fue convertirme en la rebelde. Para que la atención para que de alguna manera me voltearan a ver. Entonces yo era en mi casa la berrinchuda, la problemática, la amargada, la que siempre estaba de malas, ¿no? La que era muy fácil que me hicieran llorar. Porque, pues claro, traía un mundo de emociones en medio que no podía manejar, que no podía expresar, que no sabía ni ponerles nombre. Y esta sensación, además de haberme sentido siempre tonta. Tonta, sin saber ni por qué. O sea, porque alguna vez que le dije, mamá, es que yo me siento tonta, y me acuerdo de haber estado llorando y me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué te sientes tonta? Y no saber ni por qué. Pero sí, con esta sensación como muy, muy clavada, ¿no? Es interesante, me dio risa cuando dijiste lo de rebelde, porque yo también fui la rebelde. Y digo, aprendí, y seguro tú sabrás también que hay ciertos roles, ¿no? Que se hacen en la familia. A veces el que se enferma, el excelente en todo, o el niño bueno, la niña buena, y el rebelde o la rebelde. Y yo también era la rebelde de mi familia, la que fumaba, la que se hacía el arete, la que tomaba, y pues sí, era igual, me acuerdo perfecto, el constante enojo. Yo creo que yo me acuerdo que podían pasar días y no se me quitaba el enojo. A veces decía, ya, me necesito ir a dormir, a ver si... rogando que al día siguiente me despertara de buen humor, porque sí se sentía como que era mucho más fuerte que yo. Y ahora entiendo que todo viene de lo que pensamos y no me acuerdo qué pensaba, pero claramente tenía los pensamientos necesarios para pasar tantas horas enojada. Sí, claro, yo vivía enojada también, era una rabia. Y además después con mucha culpa, ¿no? Porque claro, hacía el berrinche, o sea, mi rebeldía era contestar feo, hacer berrinche. O sea, porque mi hermana se convirtió en la súper prudente, ¿no? Ella era la hija estrella, ella no daba problemas, ella era buena y bondadosa. O sea, hasta la fecha le hacemos burla, pobre. Y mi hermano, por ser el más chico y ser el hombre, ya la tenía ganada. ¿No? Entonces, yo tener esta rabia espantosa y después de hacer el berrinche o de contestarle fue a mi mamá o de una culpa. Y de haberme sentido así una basura, la peor persona sobre la faz de la tierra. Duro, o sea, porque es algo que además me ha tomado muchos años sanar. Muchos. Entonces, bueno, es complicado. No me acuerdo de qué pensaba, igual que tú, o sea, cuál era el pensamiento que alimentaba esta emoción. No me acuerdo,
Pero sí me acuerdo alguna vez de haber pensado, es que todos ustedes no se dan cuenta de que son ustedes los que me enferman, o los que me enojan, o los que me ponen así. Claro, había que encontrar un o sea, culpable, una causa. Claro. Sí. Y como más o menos a qué edad te empiezas a dar cuenta de que no es normal la realidad que vives. O sea, no sé si te pasaba que te comparabas con amigas, porque yo iba a casa de mis amigas y todo era perfecto o aparentaba ser perfecto y feliz. Y yo decía, yo soy muy diferente, mi casa es muy distinta. Sí me daba cuenta de que había familias donde era diferente que en la mía. Sí. Pero no acababa de poder integrar cuál era lo diferente o qué era lo diferente. ¿No? Entonces, ya un poco más grande, cuando yo tenía 11 años, mis papás se divorciaron. Sí. Y poco tiempo después de que mi papá se fue de la casa, como que por primera vez en mi vida me empecé a sentir más relajada. Ay, igual, sí. Y cada vez que nos tocaba salir con mi papá el fin de semana, bueno, para mí era desde el jueves una angustia. ¿Te ibas todo el fin? Nos íbamos todo el fin. Sí, a veces pasaba por nosotros viernes en la tarde o a veces sábado en la mañana y nos regresaba el domingo en la tarde-noche, ¿no? Pero una angustia de, ¿me tengo que ir con el monstruo? O sea, y quién sabe cómo se vaya a portar y quién sabe si va a perder el control. Y empecé a somatizar mucho. Entonces hablaba a mi papá de ya voy por ustedes, estén listos. Y yo me llenaba de ronchas, me daba fiebre, empezaba a vomitar, o sea, el cuerpo estaba diciendo no. Sí. No quiero. Entonces fue ahí cuando empecé a ver que justo el estar cerca de mi papá era lo que me hacía sentirme así de tensa, así de angustiada, con este miedo espantoso, como con una serie de cosas que no eran normales, ¿no? Sí. Y ya más grande, alguna vez platicando con amigas, como ya como de 17 o 18 años, pues yo platiqué de, pues no, bueno, es que yo le tenía un miedo espantoso a mi papá, ¿no? Y la cara de ellas de, ¿cómo? ¿Por? Yo, pues porque lo normal es tenerle miedo a tu papá, ¿no? O sea, es como, no, yo no tengo miedo a mi papá. Y entonces empecé como a checar realidades con diferentes personas de, oye, ¿tú también le tienes miedo a tu papá? Oye, ¿y tú cómo te llevas con tu papá? Y ahí pude empezar a observar que podías relacionarte de una forma diferente y que no era normal ni ese nivel de tensión y de estrés y de miedo, ni por otro lado ese intentar que nada se saliera de control de mi mamá, porque mi mamá era así como, uy, no le muevan porque si no, pues el señor se pone loco, ¿no? Claro. Pero fue ya más grande, la verdad, ya más grande. Ya. Pues, y no tan grande, porque pues seguías en la adolescencia, ¿no? Sí. Digo, es bastante atinado darse cuenta que a esa edad, que hay gente de adulta que no se da cuenta, que no sabe. No, y que no es normal. Y que no es normal. Y creo que ese es un gran problema de las personas que crecemos en una familia con un alcohólico, que normalizamos una serie de situaciones pues que no son normales. Claro. ¿No? Es lo cotidiano, es con lo que creces. Ni siquiera se te ocurre cuestionártelo. Claro, sí, totalmente. ¿Hay alguna experiencia que sientes o que recuerdas especialmente que te haya marcado, que dices, me acuerdo perfecto de este momento, que a lo mejor fue un parteaguas para ti o que te traumó de alguna manera? Mira, la verdad es que te podría decir varios, pero creo que uno que fue un parteaguas a nivel familiar fue una noche que llegó mi papá tomado y mi hermano había reprobado unas materias. Mi mamá y mi hermana no estaban y mi papá alcoholizado golpeó a mi hermano. Lo golpeó feo, o sea, no le dio 2 nalgadas, le puso una golpiza. Mi hermano y yo éramos como uña y mugre en esa época y yo era la única que estaba en la casa. Estaba acostada en mi cama y me desperté de oír los golpes y de oír llorar a mi hermano. Y pues tenía yo 11 años, o sea, era una niña y no me pude levantar a defenderlo. Y fue un parteaguas porque a partir de ese momento, 1, mi mamá tomó la decisión de divorciarse, ¿no? 2, yo me quedé con una culpa enorme de no haber defendido a mi hermano, o sea, éramos uña y mugre. Y a partir de eso me sentí no merecedora ni de su cariño,
ni del de nadie. Ay. Y me sentí como una basura de persona. Es algo que he cargado muchos años. Y además, pues le cambió la vida a mi hermano también. Sí. ¿No? O sea, fue un evento traumático a nivel familiar que impactó pues en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Claro. Que te puedo decir que al día de hoy siento que lo tenemos muy platicado y mucho más sanado. Yo lo he podido hablar con mi hermano muchas veces, pero sí fue algo que marcó un antes y un después, que fue derivado del alcohol. Claro. ¿No? De no haber estado en sus 5 sentidos. Claro. Entonces sí, yo diría que ese fue así algo que marcó nuestras vidas para siempre. Digo, y ahora puedes ver y en algún momento te diste cuenta que no era tu culpa ni tu papel defenderlo, eras una niña. Digo, entiendo que estaban solo ustedes dos, pero hubiera salido y a lo mejor te tocaba también a ti. Probablemente me habría tocado a mí también. Mira, hablándolo con mi hermano, él siempre me ha dicho, yo a ti nunca te culpé. O sea, nunca sentí que tú fueras la responsable o me sentí resentido contigo porque no te hubieras levantado a defenderme. Me dijo, es más, yo siempre he agradecido que no lo hayas hecho, porque también te habrían golpeado a ti. Claro. Esa es su parte, Sí. pero en mi parte, pues siempre está la cosa de, pues, qué mala onda que no, Sí, me levanté, ¿no? Entonces, sí lo he trabajado, sí lo he limpiado mucho. La manera en la que he podido acomodarlo dentro de mí es como, entró este instinto de supervivencia que nos entra a los animales, desde la parte más instintiva, de hacerte el muerto. Claro. Y Sí, desde sí, sí. ahí fue que no me pude levantar. Además, en este periodo, que no fue más de 1 hora, fue tanta mi angustia que me desmayé varias veces. O sea, perdí el conocimiento de la angustia. Claro. Porque yo lo veía venir, o sea, veía la sombra venir y no sabía si se iba a volver a meter al cuarto de mi hermano o si se iba a meter al mío. Entonces, pues, ¿qué hice? Me desconecté. Sí, claro. Y desde ahí puedo ya hoy empezarme a ver con compasión Sí. y ver que efectivamente, o sea, una niña de 11 años, ¿qué puede hacer con un señor? Claro. Nada. Nada. La verdad, nada. Sí, no. No, o sea, y por eso es que se llama abuso, Claro. porque abusó de su tamaño, de su poder, de su fuerza. Sí. Y bueno, ha sido complicado acomodarlo, me ha tomado muchos años, pero estoy cada día más en paz con ese evento en especial. Ay, pues gracias por platicarnos. Sí, no, me imagino lo fuerte que ha de haber sido. ¿Y cómo sientes que impactó o empezó a impactar en tu vida de adulto el haber crecido en un hogar con caos, el haber crecido con un papá alcohólico? Porque evidentemente, pues, se nos forma la personalidad Sí. a raíz de cómo vivimos, ¿no? Así Entonces, digo, yo he descubierto mucho que parte de todos los rasgos de la personalidad que tengo que no me gustan de mí, que yo pensaba que eran únicos en mí, en realidad los tienen muchísimas personas que crecieron en un hogar con Así adicciones o con cualquier otro tipo de disfunción que nos forman. O sea, no tuvimos ni oportunidad de descubrir quiénes éramos cuando ya estábamos formados por circunstancias de supervivencia. Y eso nos impacta. ¿Cómo fue para ti en tu vida de adulto llevar eso? Pues mira, ha sido complicado en el sentido de que, bueno, número 1, me convertí en una super overachiever, Ok. ¿no? O sea, en este tema de tener que justificar mi existencia y de que valga la pena que me hayan otorgado el derecho de vivir. Claro. Entonces fue como, o sea, las mejores calificaciones, las mejores insignias, los reconocimientos, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y un perfeccionismo que también me ha quitado mucha calidad de vida, que me ha costado como mucho trabajo entender que puedes tener fallas y que a pesar de las fallas eres digno de amor, ¿no? Y desde luego, bueno, la parte de sentirme digna de amor Claro. y de respeto y merecedora de la vida, del cariño, de las cosas buenas que hay, Sí. ha sido un proceso complicado. La verdad, no siempre fue fácil. Y además, pues como te relacionas desde ahí y te relacionas desde las heridas que no has sanado, pues tendemos a repetir la historia, ¿no? Claro. Entonces, igual que mi mamá, soy una persona a la que le cuesta poner límites, que muchas veces me someto por miedo, Sí. ¿no? Porque, bueno, con tal de que no se enojen, llevo la fiesta en paz. Soy
o sea, no en balde me hice terapeuta, ¿no? Soy especialista en sentir cómo está la gente, cómo está el ambiente, claro, ¿no? Porque es algo a lo que siempre me estoy anticipando. claro. Entonces, pues desarrollas una serie de herramientas que, si bien en su momento te ayudaron a sobrevivir, pues no necesariamente te ayudan en la vida adulta, ¿no? Sí, o sea, sí. ese tema también de sentir que todo está contra mí, Sí, que en cualquier momento alguien me puede lastimar. claro. Entonces, pues aprendes a vivir a la defensiva y a nadie le gusta convivir con alguien que está todo el tiempo defendiéndose. Sí, Entonces se convirtió en un camino, sobre todo en mis años, en mis 20s, en un camino de mucho dolor, ¿no? De mucha soledad, de mucho dolor, de mucha incomprensión y además, pues con una serie de demandas hacia los demás, porque si yo Claro. voy a hacer las cosas perfectas, obviamente tú también, claro, ¿no? claro. Y eso no es agradable para el otro, Sí, ¿no? sí. Es complicado. Sí, muy complicado. ¿Y cómo fue para ti? Según yo, ya había trabajado mucho de el trauma, digamos, que viví de niña, pero en el momento en que me convertí en mamá fue como, ¡ay! Todo revivió porque me Todo. empecé a dar cuenta de no nada más todo lo que estaba haciendo mal o lo que me daba culpa o vergüenza que no sabía cómo hacer, sino todo lo que no recibí. Sí. O sea, Las como decir, carencias. exacto, como, Sí. como que salió a flor de piel esa niña herida que no recibió lo que yo le estaba dando a mi hija y lo que yo pues me encargo todos los días que ella sienta. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te impactó la maternidad en tu tema de Bueno, sanación? durísimo. Para empezar, fui mamá muy joven. Ok. A los 22 años tuve a mi primera hija. Wow. Entonces, ahora sí que era una niña educando a otra niña. Y además yo era una niña herida intentando educar a una niña, Sí. ¿no? Si bien me daba cuenta de algunas cosas que yo decía, a ver, yo no quiero que mi hija crezca pensando que no la quiero. Entonces, de yo nunca haber oído a mi mamá decirme te quiero o te amo, se lo decía continuamente a mi hija, ¿no? Yeah. Y me costaba mucho trabajo, o sea, la incomodidad que me venía desde esta serie de creencias de que Sí. no está bien, me costaba mucho trabajo, pero también fue mi hija el motor para meterme a mí en un proceso terapéutico mucho más profundo de sanación y decir, Sí. a ver, es que yo no quiero que mi hija crezca con las carencias que yo tuve. Sí, Entonces fue como, ¿qué sí puedo hacer y qué sí puedo darle? Y enfocarme en eso. Y lo que yo no podía darle, buscaba quien se lo pudiera dar. Ok. ¿No? O sea, cuando mi hija era muy chiquita, por ejemplo, a mí me costaba mucho trabajo abrazarla o decirle te quiero o todo esto, pero tenía una suegra que era súper cariñosa con ella. Entonces yo decía, bueno, yo no se lo puedo dar, pero su abuela sí. Entonces, que pase con su abuela mucho tiempo. sí, Y su abuela la adoraba y bueno, la llenaba de besos y la traía por acá y la traía por allá. Y fue una forma en la que pude compensar, en lo que pude yo empezar a romper mis esquemas y a romperme. Me convertí como en un témpano de hielo, ya, ¿no? O sea, como muy fría emocionalmente, porque fue lo que me ayudó a sobrevivir. claro. Y en lo que fui como deshaciendo ese témpano de hielo y poderme atrever a ser como mucho más cariñosa y a decir lo que sentía y a decir lo que me pasaba. Dije, bueno, si yo no se lo puedo dar, que se lo dé a alguien más. Sí, Y así lo hice, ¿no? Y bueno, pues ha sido un camino, ya tiene 28 años mi hija, ok. y ha sido un camino donde hoy te puedo decir que creo que estoy satisfecha con la maternidad que he ejercido y la forma en la que le he hecho. Y bueno, pues con sus aciertos y sus errores como todas las mamás, ¿no? Claro, Al final, pues va a haber cosas que les van a haber hecho falta a mis hijas, sí, porque no Sí. habemos papás perfectos. entonces tu hija ya es prácticamente un adulto Sí, ya. y ¿has visto o has notado algunos patrones repetidos? Y te pregunto para arriba y para abajo, o sea, ¿tus papás eran hijos del caos también? ¿Tu hija sientes que es hija del caos o pudiste interrumpir tú ese caos? Mira, yo creo que mis papás los dos fueron hijos del caos. O sea, Ok. mi mamá viene de una familia bastante disfuncional, con un abuelo que fue en cierta medida violento. No Ok. con ella, o sea, ella nunca la golpeó, pero a sus hermanos sí. Ok, Eran 8 hermanos y mi mamá fue víctima de incesto. ok. Entonces, pues trae sus cosas, ¿no? Sí. Y mi abuela era una mujer, pues que con 8 hijos se volvía loca. 8. Sí. 8 hijos se volvía loca y no tuvo mucho tiempo tampoco para estar
cerca de sus hijos de una forma más allá de resolver el día a día, ¿no? Claro. Hay que ver que hay comida, hay que hacer uniformes, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces, de alguna manera creció en un ambiente caótico. Además, mi mamá tiene 2 hermanos mayores, luego es ella, luego tiene 2 hermanos hombres mayores y años después 2 hermanas más chicas. Okay. Entonces, ella creció entre 5 hombres Okay. que decía eran una bala, ¿no? Y pues sí, mi abuelo era violento, la verdad es que sí, de repente los golpeaba y sí, de repente pasaba temporadas fuera porque era ingeniero. Okay. Entonces quedaba mi abuela a cargo de la casa con 8 hijos volviéndose loca, ¿no? Sí. Y mi papá viene de una familia donde mi abuelo tenía una discapacidad, él tuvo polio cuando era muy chico, Okay. entonces en las 2 piernas, y mi abuela era norteamericana de la posguerra, entonces Okay. era muy dura Sí. y se apoyó mucho en él. Sí. Incluso yo diría que lo hizo pareja. Okay. Entonces, pues ninguno de los 2 tenía como mayores herramientas, ¿no? Entonces mi mamá pues se convirtió en una mujer calladita, prudente, people pleaser, muy perfeccionista, muy overachiever, Okay. ¿no? Y muy del deber ser. Eso con los años se le quitó, Claro. pero vamos, cuando empezó nuestra familia, muy en ese rollo, ¿no? Y mi papá muy de cuidar las apariencias, siempre tuvo este rollo de, pues que le hizo falta a su papá, de sentirse menos porque su papá tenía una discapacidad, Okay. ¿no? Entonces, pues desde ahí se juntaron, ¿no? El hambre con las ganas Sí, de sí. comer, ¿no? Y puedo ver hacia abajo que sí en algunas cosas mis hijas empiezan a repetir patrones, ¿no? O sea, sí, de repente son people pleasers, o les cuesta trabajo ponerles límites a sus parejas, Okay. o han estado, no me platican mucho por la edad, ¿no? Pero de repente sí hablan, ¿no? De, es que cuando anduve con tal fue una relación muy tóxica, Okay. ¿no? O veo de repente cosas que me llaman la atención. Ahora, con la ventaja de que, pues en mi casa está normalizadísimo el tema de la terapia, ¿no? Entonces, desde chicas, desde los 8 o 9 años, mis hijas han estado en diferentes procesos terapéuticos, como buscando sanar todo este tema, ¿no? Claro. Entonces, pues cada quien tiene su camino. No me encanta ver que hay cosas que se repiten, pero bueno, ahora sí que cada quien tiene su camino y hacemos lo mejor que podemos. Mis hijas son hijas del caos, pienso que sí. Okay. Yo me casé con un hombre que le gustaba mucho la fiesta también, Okay. que lamentablemente falleció en un accidente de auto por venir bajo los efectos del alcohol. Ay. Y mis hijas tenían 8 y 1 año. Entonces, pues sí, o sea, les tocó pasar por eso, ¿no? Por la pérdida de su papá, por tener a una mamá deprimida, porque pues estuve deprimida, la verdad es que sí estuve deprimida, rifándose económicamente, emocionalmente y con todo lo que implica sacar adelante tú sola 2 hijos. Claro. Entonces, pues es un caos diferente. Sí, sí, sí. Porque es un caos diferente al que a ellas les Totalmente. tocó, pero al final, pues también, ¿no? O sea, también les ha tocado su parte, ¿no? Sí. Sí, definitivamente, o sea, ser hijo del caos no significa nada más vivir en un hogar con adicciones, porque cualquier disfunción puede ser la pérdida de un padre, la discapacidad de un padre, o hiperestrictos, hiperreligiosos, todo eso genera una disfunción, y lo que yo he descubierto es que las características que desarrollamos los niños, sea cual sea el caos, son las mismas, porque el mecanismo de defensa que tenemos los niños es culparnos de lo que sea que está pasando. Claro, es que como niño necesitas a tus papás para sobrevivir. Exacto. Y como niño vas a hacer lo que tengas que hacer para que ellos estén bien y estén contentos. Claro. Y desde ahí es que pues hacemos esta serie de estrategias con tal de que ellos estén bien. Exacto. ¿No? Pero pues los que cargamos esas consecuencias somos los hijos del caos. Exacto. La verdad, sí. Gracias por contarnos todo acerca de tu caos, pero parte de lo que queremos compartir en este podcast es más bien la parte de la sanación y del perdón. Sí, entonces, la parte más padre. Cuéntanos ahora cómo empieza tu proceso de, digo, ya sé que trabajaste muchos años, pero ¿cómo empiezas a sentir tú la liberación de la carga? ¿Cómo perdonas a tu papá? ¿Cómo perdonas a tu mamá? ¿O cómo te perdonas a ti misma? Cuéntanos un poco de eso. Mira, seguro como a mucha gente le pasa, llegó un momento en el que el dolor me rebasó. Okay.
Ni siquiera estaba yo muy consciente de qué era lo que me dolía, pero llega un momento que dices, no puedo seguir viviendo así. Sí. O sea, ya estaba cansada de estar incómoda en mi cuerpo, incómoda en mi vida, incómoda en mis relaciones, mal y de malas. O sea, como que llegó un momento que dije, tiene que haber más que esto, ¿no? Sí. Y entonces empecé con un proceso terapéutico, como a empezar a hablar de todas estas cosas que había muchas que para mí ni siquiera eran disfunción, ¿no? Que eran normales, que era, pues así era yo, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy te puedo decir que mi mecanismo de defensa fue ser la caótica en la casa, ¿no? Pero yo no lo sabía. Claro. Yo solamente me sentía como, pues es que fui una niña muy difícil, fui una hija muy complicada, le hice la vida imposible a mis papás. Sí, comprándote las etiquetas que te ponían. Por supuesto, ¿no? Entonces, empezar a ver que fue algo que tuve que hacer para ser vista y para sobrevivir, sí, pues me ayudó a verme con muchísima más compasión. Y además, a la par, pues yo tenía una hija chiquita, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver, una niña de 5 años que está haciendo un berrinche, ¿cómo va a tener todas estas etiquetas de mala, de rebelde, de no vales nada, de eres un problema? Pues si lo único que quiere es que le haga caso, ¿no? Claro. Y empecé ahí a poderme ver con compasión y a poder ver que era una niña herida, que lo único que quería era ser vista, ¿no? Y que lo único que yo estaba tratando de expresar era todo este caos externo que se había convertido en un caos interno, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso fue como también poder empezar a conocer un poco más de la historia de mis papás, de entender de dónde vienen, claro, qué les pasó a ellos y ver que al final pues hicieron lo mejor que pudieron, claro, con las herramientas que tenían. Exacto. No, o sea, hoy puedo ver que la adicción de mi papá venía de un dolor muy inmenso que él no supo manejar, que no supo a lo mejor ni siquiera identificar. Claro. Y que la manera de anestesiarlo fue a través del alcohol. Claro. ¿No? Lo que le ayudó a funcionar fue eso. Sí. ¿No? Y que mi mamá, pues viniendo de una familia donde pasaron todas estas cosas, pues había muchas cosas que tenía normalizadas y que no entendía. O sea, para ella era normal estar tenso. O estar estresado, ¿no? O mimetizarse. Entonces, pues claro que no le hacía ruido que pasaran estas cosas en su casa, ¿no? Claro. Era como, pues así es. Claro. Entonces, esta parte de entender qué les pasó a ellos y qué me pasó a mí, me ha ayudado a entender también que yo ya no quiero ser una víctima. Yo quiero ser una sobreviviente. Y para eso tuve que tomar la rienda de mi vida en mis manos y empezar a ver que la respuesta no estaba afuera, estaba adentro. Exacto. Entonces, empezar a analizar pues estas creencias equivocadas, estas cosas que yo tenía normalizadas que no eran normales, como todo este tipo de situaciones que se dieron y empezar a ponerle nombre a, esto es alcoholismo, esto es violencia, esto es abuso, y ver que no tenía nada que ver conmigo. Claro. Que no es que yo fuera una niña mala o que yo no me portara bien o que yo hubiera provocado esta serie de cosas que se dieron afuera, ¿no? Entonces, cuando puedes empezar a ver que no tuvo que ver contigo, también sana ese concepto que tienes de ti mismo. Claro. ¿No? Y bueno, en este tema del perfeccionismo y del ser overachiever y de es como empezar a tolerar la falla y ver que no pasa nada. Claro. O sea, me ayuda mucho ver, por ejemplo, que aunque mis hijas se equivoquen, yo las sigo amando profundamente. Exacto. Eso no cambia. Claro. El ¿no? amor es incondicional. El amor es incondicional. Y no aprendimos eso. No aprendí eso, pero lo que yo siento por mis hijas es eso. Exacto. Y yo creo que mis papás también me amaban. Desde sus distorsiones, pero también me amaban. Claro. ¿Tuviste oportunidad de hablar con tu papá de esto, de perdonarlo, de decirle que lo perdonabas, o ya fue más un proceso tuyo? ¿Cómo fue? Mira, fue más un proceso mío. Mi papá murió cuando yo tenía 18 años. Ok, muy joven. En este tema del alcohol que cada vez le fue ganando más. Ya. En algún momento sospechamos, porque nunca lo vimos, pero sospechamos que empezó a consumir cocaína. Ok. Porque si te pones una guarapeta de terror, pero te tienes que levantar a trabajar,
no arrancas. Claro. ¿No? Sí, Entonces, él murió de un infarto a los 46 años, muy joven. Y en esa época que tenía yo 18, estaba verdaderamente mal y de malas con él. Sí. O sea, estaba yo muy enojada, muy resentida, muy dolida, con una parte de vergüenza que cargué muchos años de ser su hija, de ser hija de alguien así, que en realidad no tenía ni que ver conmigo, ni con él. O sea, él estaba haciendo lo mejor que podía. Y sí me tomó muchos años de proceso, ¿no? Y te digo esto, o sea, meterme a ver cuál era su historia, qué es lo que estaba tratando él de compensar. Y ahora puedo ver que era un hombre en muchísimo dolor. Claro. Y que desde ahí, pues lo que encontró fue el alcohol. Sí. ¿No? Yo he tenido la suerte de encontrarme con excelentes terapeutas, de tener excelentes amigos, de haberlo tenido al alcance de mi mano, de que se han podido hablar en mi casa muchas cosas, ¿no? Porque ya divorciados mis papás y muerto mi papá en especial, la verdad mi mamá fue muy valiente de poner las cosas sobre la mesa y de vamos a hablar de qué pasó, de qué te pasó a ti, de qué... Y hoy en día lo puedo seguir hablando con mis hermanos. Entonces, eso ha sido una súper bendición, ¿no? Que los tres nos metimos en un camino de sanar y de ver qué nos pasó y cómo nos pasó a cada quien algo diferente, a pesar de haber crecido en la misma casa. Claro. ¿Y cómo vives eso en respecto de la sociedad? Porque para mí ha sido, pues, todo un reto estar hablando de esto en voz alta y que la gente a nuestro alrededor se incomoda. Muchísimo. Mucho. ¿Cómo ha sido para ustedes? Pues mira, nosotros tres podemos hablar de lo que sea. Hay cosas que no podemos hablar con todo el mundo. Claro. Y hemos aprendido eso, que hay cosas que no puedes hablar con todo el mundo. O sea, no toda la gente dentro de nuestro sistema familiar extenso está listo para hablar de lo que pasó. Exacto. Y como nos pasa a muchos hijos del caos, viene este tema de estás exagerando, así no pasó, eso no fue, ay, por tomar jueves, viernes y sábado no era alcohólico. Sí, normalizando. Muy normalizado. Estamos en una sociedad donde el alcoholismo está muy normalizado. En México es impresionante la cantidad de alcoholismo que hay. Entonces es un poco entender también el lugar en el que está cada quien. Claro. Y no todo el mundo está listo para hablar de esto y no todo el mundo está listo para oírlo, pero no por eso voy a silenciar mi voz. Exacto. Ya no. Sí, exacto. ¿No? O sea, muchos años sí, pero ya no. O sea, yo creo que alguien tiene que hablar de lo que está pasando. Sí. Alguien tiene que hablar de los hijos e hijas de los que crecimos en este caos, porque se habla del adicto, pero no de lo que nos pasó a los hijos. Exacto. Entonces, pues un poco eso. Yo creo que también un poco por eso fue que yo estudié psicología y me volví psicoterapeuta, porque alguien tiene que hablar de esas cosas que nos incomodan. Sí, exacto. Y no es nada más las adicciones, ¿eh? O sea, tú y yo sabemos, hay 1000 cosas que incomodan, hay muchas cosas que son incómodas de hablar, hay muchas cosas que en nuestra sociedad son tabú. Sí, mucho. Pero pues hay que hablarlas, o sea, yo muchos años tuve que mantenerme callada para sobrevivir y ya no quiero hacerlo. Entonces, pues un poco eso, ¿no? Sí. Un poco entender que cada quien está donde puede estar. Claro. Pues gracias por abrirte, por levantar tu voz, por venir y contarnos con esa valentía, y definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo que hay que tener estas conversaciones incómodas pero necesarias. Así es. Sobre todo para que la gente que está allá afuera, que nos está viendo, otros hijos del caos, hijas del caos, que sepan que no están solos, no están solas. Somos millones de niños que, bueno, ya no somos niños, pero que crecimos así y que queremos inspirarlos a hablar, a levantar su voz, sobre todo para que puedan sanar, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el que calla no puede sanar. Así es. En el silencio no sanas. No sanas. Y lo que no se habla se repite. Exacto. Lo que no se habla se repite. Yo por eso a lo mejor soy cruda a veces, ¿no? Sí. Pero prefiero hablar las cosas, y además me hubiera encantado que alguien hubiera hablado de lo que estamos hablando tú y yo hace muchos años. Claro, cuando lo necesitábamos. Sí, exacto. Sí. Y por eso estoy aquí. Gracias. Por ayudar a los demás. Te agradezco muchísimo. No, a ti. Y para despedirnos de todos los hijos del caos y de toda la gente que nos ve,
¿Qué consejo le puedes dar a alguien que nos esté viendo ahorita, que necesitaba escucharnos, que a lo mejor no ha empezado su proceso o sí está a la mitad, pero que necesita unas palabras? Que busquen ayuda, que afuera hay gente que está dispuesta a hablar de esto, que hay mucha gente que te puede ayudar a sanar y sobre todo que te mereces sanar y construir una vida buena para ti. Gracias. Eso. Ay, pues gracias. Gracias, Esti, por tu valentía, por tu fortaleza. Y pues esperamos tenerte por aquí muy pronto otra vez. Claro. Muchas gracias. Sí se puede. Muchas claro gracias. Que sí. Gracias. Este fue otro episodio de Hijos del Caos. Acuérdense que estamos en todas las plataformas: Instagram, YouTube, TikTok, @Somos Hijos del Caos. Síganos, denle like, por favor, compartan si les resuena, si saben de alguien que se pudiera beneficiar de este contenido, por favor, mándenselo, activen la campanita, esténse pendientes de todos los demás capítulos porque vamos a estar escuchando más historias de más hijos del caos y también vamos a tener gente que nos ayuda desde la parte profesional, así que sigan creciendo y sanando con nosotros. Yo soy Linda, su host, y nos vemos en el siguiente capítulo.